Bien, vamos a continuar nuestra discusión, bastante larga por cierto, de el sistema esquelético de los peces. En este caso vamos a trabajar la transición entre los peces y los vertebrados terrestres. Los vertebrados terrestres descienden de los tetrápodos, bueno, se clasifican como tetrápodos, pero hacen parte de un grupo más grande con otros dos grupos de peces sobrevivientes hasta el día de hoy. Los dipnoos, o peces pulmonados modernos, y los celacantos, de los cuales el único género que sobrevivió hasta el día de hoy y que se tenga registros se llama Latimeria. Con Latimeria, y en general con todos los celacantos, Latimeria, y en general todos los celacantos extintos, nos ayudan a visualizar tres características de estos esqueletos de peces de aleta lobulada con características ancestrales. La primera, el cráneo es extremadamente complejo. Mientras que el cráneo humano tiene alrededor de 28 huesos normalmente, el cráneo de un pez puede acercarse fácilmente a los 100 huesos. Este detalle es para resaltar una característica importante en el análisis evolutivo de una estructura. Que ésta sea más compleja no implica que sea más adaptativa o que sea más perfecta. El segundo detalle es que los huesos que conforman la cintura escapular o pectoral, lo que en el ser humano sería homólogo al hueso omóplato y a la clavícula, en los peces, tanto en los lacantos como en los peces pulmonados modernos, se encuentra directamente fusionado el cráneo. En esta imagen, por ejemplo, tenemos en verde el hueso que compone la cintura pectoral de un género extinto de celacantos, y podemos ver que pues, se conecta directamente a los elementos óseos de la aleta anterior o frontal, y al mismo tiempo este hueso se encuentra conectado a la parte superior del cráneo y a la parte inferior en la mandíbula. Ahora, ¿qué traduce este detalle o por qué es importante? Básicamente, estos peces no poseen un cuello. Y aunque parecería un carácter bastante trivial, es muy importante ya que los tetrápodos terrestres poseemos un cuello. En otras palabras, explicar el origen del cuello es algo bastante importante en el proceso evolutivo de los vertebrados terrestres. Antes de seguir a los dipnoos y todos los peces que se encuentran en medio, vale la pena mencionar algunas complejidades de los apéndices, de las aletas de los celacantos. Aquí tenemos una descripción anatómica de la timeria, el género que sobrevivió hasta el día de hoy. La cintura pectoral es mucho más compleja de lo que se heredó en los vertebrados terrestres. Nosotros, los humanos, en general los primates, poseemos dos huesos a cada lado de nuestra cintura pectoral, un omóplato y una clavícula. Sin embargo, para los peces la situación es más complicada. Al igual que lo que sucede con el cráneo, la cintura es mucho más compleja y está compuesta por cinco huesos: la clavícula, el poscleitro, el cleitro, el supracleitro y el escápulo coracoides. En los vertebrados terrestres, cuatro de estos huesos se fusionarían para formar el omoplato. Por otro lado, la cintura pelviana también posee, bueno, un solo hueso, y lo importante acá es que no está conectado a la columna vertebral. Y ese es otro detalle que tendremos que ir viendo a lo largo de la evolución de los tetrápodos terrestres. Y es que la cintura pelviana se haga más grande, más fuerte y finalmente que se conecte a la columna. Bien, ahora vamos a hablar un poco de los tres peces pulmonados que sobrevivieron hasta el día de hoy. Solo hay tres géneros, todos de agua dulce. La característica primordial de estos peces es que literalmente son pulmones. En otras palabras, esos peces en su etapa adulta son incapaces de realizar intercambio de gases en el agua, ya que han perdido sus branquias. Literalmente pasan por un proceso análogo y tal vez homólogo al de los anfibios, en el cual estos peces nacen de sus huevos como larvas. Como Proptopterus, incluso poseen branquias externas igual que algunos anfibios cuando son peces alevines, es decir, larvas de pez. Cuando la larva del pez pasa por una etapa de metamorfosis, sus pulmones maduran completamente y pierden las branquias, un proceso completamente similar a la metamorfosis
a la metamorfosis de los anfibios, especialmente de las salamandras. Con estas características uno esperaría que los peces pulmonados sean los ancestros de los tetrápodos terrestres. Y la respuesta es un sí y un no. No con respecto a los peces pulmonados modernos, ya que estos peces han seguido una historia evolutiva aparte desde el momento en el cual los ancestros de los tetrápodos terrestres se separaron del linaje que dio lugar a estos tres géneros de peces actuales. Pero la respuesta es sí con respecto a los ancestros de ambos linajes, ya que los ancestros de los dipnodos modernos y los ancestros de los tetrápodos modernos muy posiblemente poseerían pulmones verdaderos que maduraban en algún momento después de una metamorfosis del alevín. Ahora bien, esos son los tres linajes que sobrevivieron. Sin embargo, cuando se realiza la búsqueda de fósiles, los paleontólogos se dieron cuenta de que existen muchísimas especies de linajes fósiles que se extinguieron. Vamos a tomar en cuenta únicamente de las cuales se posee cierta información relevante. Vamos a mencionar primero información acerca del cráneo y luego información acerca de la evolución de los apéndices. Muy bien, el primero que tenemos es Eusthenopteron, que es un pez pulmonado, mucho más derivado que los dipnodos modernos con respecto al ancestro común con los vertebrados terrestres. Eusthenopteron puede ser considerado como grupo externo, ya que aún retiene muchos caracteres ancestrales con respecto a otros peces, lo cual incluye un dermatocráneo externo que protege al condrocráneo y esplanocráneo internos. Adicionalmente, la aleta lobular y la cintura escapular se encuentran fusionadas aún al cráneo, por lo que estos peces no poseían un cuello. Y por otra parte, su aleta pelviana, que es esta de acá, y no esta de acá, porque esta es la anal y es única, mientras que la aleta pelviana sí viene en pareja, no se encuentra fusionada a la columna vertebral, carácter importante para que un vertebrado terrestre pueda reptar o pues pararse sobre su cintura pelviana. Finalmente, un detalle importante para mencionar es la iomandíbula o estructura mandibular ioides que se muestra aquí en verde. Esta estructura se va a hacer mucho más pequeña durante la evolución de los vertebrados terrestres. Por ejemplo, en el siguiente espécimen en derivación hacia el ancestro común con los vertebrados terrestres, Panderictis, se observa precisamente una disminución del tamaño y conexión de estos huesos de la iomandíbula y de aquí en adelante simplemente los denominaremos como aparatoioides. En términos generales, el cráneo de Panderictis y de muchos de los tetrápodos que se encuentran en esta transición se caracterizan por el cráneo se simplifica, muchos huesos se fusionan y se hacen más sólidos. Adicionalmente, el cráneo se aplana. De hecho, todo el esqueleto del animal se torna muchísimo más plano y no poseen ya aletas dorsales, lo cual nos habla de que se trata de animales que habitaban en estuarios, ríos o zonas de agua dulce en un nicho semejante al de los cocodrilos, como depredadores de los bebederos para posiblemente artrópodos. En Panderictis, la aleta escapular, o sea, la aleta frontal y su cintura pectoral aún se encuentran fusionados directamente al dermatocráneo, por lo cual estos peces tampoco poseían un cuello. Sin embargo, la situación cambiaría con la siguiente bifurcación. Tiktaalik es el representante de la división entre el ancestro común de los vertebrados terrestres y su propio linaje, el cual conservó un carácter muy importante, y es la desconexión de la cintura escapular con el dermatocráneo del pez. Adicionalmente, el dermatocráneo se sigue siendo mucho más simple y más sólido. Por lo tanto, tenemos un depredador que posee un cuello móvil. Esto otorgaría ventajas para un depredador de estuarios, ya que le permitiría mover la cabeza levemente sin tener que mover el resto del cuerpo. En la siguiente bifurcación, Acantostega, se mantiene esa característica, que será heredada a todos sus descendientes, y es la separación clara de la cintura escapular con respecto al cráneo.
Adicionalmente, el aparato hioide se sigue haciendo muchísimo más pequeño. Una parte estructural de ese hueso se va a asociar con el espiráculo que se encuentra justo detrás de cada uno de los ojos y otra parte va a ubicarse detrás de la mandíbula. Antes de pasar a la discusión de las aletas, hay que resaltar que ninguno de estos especímenes son el ancestro común de los vertebrados terrestres. Son linajes que se separaron del ancestro común y que representan etapas sucesivas de la aparición de caracteres mucho más semejantes a los vertebrados terrestres. Por ejemplo, y principalmente el cuello. Pero hasta este momento, todos estos son peces. Algunos peces con patas, pero peces. Sus cráneos van a tener una caracterización muy importante y es que se van haciendo más simples, más sólidos y más robustos. Y eso los va a diferenciar de otros organismos que viven en esta transición entre el pez y el vertebrado terrestre como los anfibios modernos. Y es que los anfibios modernos poseen cráneos mucho más livianos. Finalmente, en cuanto a la evolución de los apéndices, tradicionalmente hay una diferenciación muy clara entre la aleta radiada, la aleta lobulada y las extremidades de un vertebrado terrestre que recibe el nombre propio de quiridio. Para recordar el asunto, entonces en la aleta radiada, los radios van a emerger prácticamente del hueso que compone la cintura pectoral. Por lo tanto, la aleta está compuesta únicamente por los basales, bueno, por el radial y por los radios dérmicos. Por otro lado, en la aleta lobulada vamos a tener un hueso central, bueno, una estructura de huesos centrales que poseen espacio para el anclaje de músculos que permiten la movilización de la aleta de una manera más controlada. Un quiridio o extremidad de un vertebrado terrestre es una estructura mucho más conservada. De hecho, aquí tenemos el quiridio de la cintura pectoral del ser humano, de un gato, de una ballena y de un murciélago. Y a pesar de la diferenciación de los tamaños de los huesos, todos los quiridios poseen una estructura semejante. Debido a que un quiridio puede ser al mismo tiempo un brazo, una pata, una aleta o una ala, los anatomistas comparativos han decidido realizar una nomenclatura especializada. Entonces, al hueso largo que emerge de la cintura respectiva se lo denomina el estilopodio, siendo este el hueso que correspondería al antebrazo, el húmero, o a la pierna, el fémur. La siguiente parte del quiridio, la parte media, está compuesta por dos huesos paralelos denominados pseudopodio. El pseudopodio se denomina cúbito y radio en el brazo o peroné y tibia en la pantorrilla. Finalmente, en la punta del quiridio se encuentra una estructura radial bastante compleja que se denomina autopodio. Toda la estructura del autopodio se denomina manus para la parte frontal, que puede corresponder a una mano, a un pie, a una pata, a una aleta o a una ala, dependiendo del vertebrado terrestre del cual esté hablando. Y el autopodio trasero se va a denominar pez. Estructuralmente, cada uno de estos tres apéndices se ven muy diferentes unos de otros, y eso es porque no le colocamos anatomía comparativa. Pero cuando se realiza la comparación de las aletas de muchos peces fósiles, nos damos cuenta de que el proceso evolutivo es relativamente gradual. Tenemos peces como Mibia o acantodes en los cuales tenemos aletas radiadas, en los cuales una de las espinas radios se empieza a hacer mucho más importante que los demás y va a sostener sus propios radios. A medida que esta espina principal va desarrollándose, se va a transformar en huesos independientes con sus propios radios independientes. En algunos linajes, como en los peces pulmonados modernos, se forman radios simétricos a ambos lados de la espina de huesos axial de la aleta. Pero en otros casos, como en el quiridio, lo que sucede es que las espinas pequeñas se ubican justo en el frente o en la punta, mientras que la espina central se va a simplificar en tres huesos que corresponden al autopodio y al pseudopodio. Cabe destacar que este proceso
evolutivo, por así decirlo, sobre todo esta zona de acá, recuerda al proceso de desarrollo embrionario de los apéndices humanos, por ejemplo, y en general de cualquier vertebrado que posea brazos. Entonces, inicialmente, las espinas que van a corresponder al autopodio se organizan de manera lateral. Entonces, esta zona de acá de desarrollo embrionario, en la cual las espinas son laterales, recuerdan mucho a aletas de peces como Eustenopteron, pero a medida que el proceso se desarrolla, toda esta zona lateral se va a enroscar de forma tal que los radios queden expuestos hacia la punta, tal como sucede en Acantostega o en nosotros, los seres humanos. Hay que resaltar que la cantidad de radios frontales originales no eran 5. Acantostega, por ejemplo, tenía 8 dígitos, 8 dedos. Y otros tetrápodos en esta transición poseían, por ejemplo, 6 dedos, como en el caso de Tulérpeto. Aparentemente todos los vertebrados modernos que sobrevivimos hasta el día de hoy descendemos de algún ancestro común que tenía únicamente 5 dígitos. Antes de finalizar, un último detalle, y es la cintura pelviana. Como mencionamos al inicio de esta presentación, la aleta pelviana de peces como Eustenopteron se encuentra desconectada de la columna vertebral. Este detalle se va haciendo menos marcado a medida que se evoluciona y se va transmitiendo los caracteres a sus respectivos descendientes. En Acantostega, por ejemplo, la cintura pelviana se encuentra ya muy cerca de la columna vertebral y posiblemente se encontraba unida por tejido fibroso, pero aún así se encontraba desconectada óseamente. Esto implica que Acantostega no se podía parar sobre sus patas traseras. Literalmente estamos hablando de un pez con patas. Ahora bien, ¿de qué le pueden servir patas si no puede caminar con ellas? Pues no podría caminar en tierra, pero debido a la flotabilidad del agua es posible, muy posible, que pudiera emplear sus apéndices anteriores y posteriores para movilizarse por el terreno lleno de algas de un río o un estuario. El siguiente descendiente importante, Ictiostega, ya posee una cintura pelviana bastante potente, pero tampoco se nos dice que pueda pararse adecuadamente sobre sus extremidades traseras. En algún tiempo se pensó que este animal se comportaría semejante a una salamandra, pero interpretaciones modernas de la cintura pelviana han sugerido que las extremidades posteriores se ubicaban hacia atrás y no hacia abajo, por lo que aun cuando pudiera encontrarse en una playa, siempre tendría su vientre contra el suelo. Bien, con esto llegamos al final de nuestra discusión de la transición de pez a vertebrado terrestre. Y nuevamente, aunque esto se parezca mucho a un anfibio, se los clasifica casi que tradicionalmente como peces con patas, porque estamos hablando de la transición entre pez y vertebrado terrestre. Como resumen, vamos a tener que los cráneos de las transiciones de pez a vertebrado terrestre se simplifican y se hacen más sólidos. Las aletas se hacen menos diversas, pero aparece el quiridio estandarizado de los vertebrados terrestres, una estructura que, a pesar de la limitación en la cantidad de huesos, va a ser muy plástica, ya que a partir de ella se pudieron desarrollar extremidades tan diversas como alas, aletas, patas o manos como las nuestras. Hay muchísima más información que podríamos discutir en esta transición, sin embargo, no tenemos más tiempo para ello. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente presentación donde hablaremos de los esqueletos de los reptiles, dinosaurios y aves. Ah, y también los anfibios. Se me habían olvidado.